Estando en este mundo y estando ahora en la presencia del Padre, Él es completamente divino. No solamente era completamente humano, sino también completamente divino. Mira lo que dice el versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de la santidad, por la resurrección de entre los muertos. La idea que quiere dar a entender este verso no es que Jesús se convirtió o se volvió Hijo de Dios después de la resurrección. Bueno, nosotros sabemos por el testimonio bíblico que Él ya era desde la eternidad y durante todo su ministerio terrenal y hasta ahora Él era y Él es Hijo de Dios. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Él es el Hijo de Dios. Entonces lo que este verso quiere dar a entender, ¿qué es, hermanos? Que la resurrección, que la obra de la resurrección es el clímax de la redención que Jesucristo ha llevado a cabo en favor de nuestras vidas. La resurrección es uno de los elementos sumamente importantes de la obra que Jesucristo ha hecho en favor de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la resurrección, mis amados hermanos, por un lado, confirma que Jesucristo es el Hijo de Dios. El hecho de que la tumba haya quedado vacía es una de las máximas expresiones y declaraciones de que Jesús no fue detenido por la muerte, sino que Él la venció, sino que Él se levantó de entre los muertos. Él había prometido, Dios había prometido en las Santas Escrituras que el Hijo de Dios iba a resucitar, y la resurrección justamente declaró y confirmó que Él era quien decía ser. Lo segundo acerca de la resurrección, mis amados hermanos, es que esta obra fue el primer paso sumamente importante en su trayecto hacia la gloria eterna. Durante todo su ministerio terrenal, antes de su resurrección, Jesucristo era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios, pero Él era el Hijo de Dios en debilidad y humildad. Fue mediante la resurrección que Él se embistió de todo poder y que ahora como Dios hombre, Él, mis amados hermanos, Él gobierna este mundo. Él ahora en todo su poder y en toda su gloria está sentado en la misma presencia de Dios. Es en ese sentido que la resurrección fue uno de los elementos centrales e importantes de la obra de la redención de Dios a través de Jesucristo. Y sabes, el Evangelio afirma esta verdad. El Evangelio declara que Jesucristo ha resucitado y que no ha sido retenido por la muerte, y que Él es quien Dios dijo a lo largo de las Escrituras, el que iba a venir y el que iba a ser, nuestro Redentor, el Todopoderoso. Y al igual que su encarnación, mis amados hermanos, esto es importante. ¿Y sabes por qué es importante? Porque la salvación solamente podía ser llevado ¿por quién? Por Dios. La Biblia declara que el único que puede salvar al hombre de sus pecados no es el hombre, es Dios. Y por ese motivo Jesucristo también debía ser completamente Dios, porque Él y solamente Él es el único que puede darnos dicha salvación. ¿Y cómo es que Él nos dio dicha salvación? A través de llevar todo el castigo que nosotros merecíamos en su cuerpo. Hermanos, ¿por qué el infierno es eterno? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? ¿Por qué es eterno? ¿Sabes por qué el pecado que nosotros cometemos, un pecado que nosotros cometemos, es una ofensa eterna en contra de Dios? Y es una ofensa eterna, ¿por qué? Porque Él es eterno. Cada pecado que usted comete, por muy pequeño que sea, es una ofensa en contra del Dios eterno. Y por eso es que el infierno
es eterno. Y por eso es que todos aquellos que van a pagar en el infierno, van a pagar por toda la eternidad. Esa es la realidad. Entonces, para que alguien pueda pagar en lugar nuestro, miren mis hermanos, no era necesario que sea suficientemente una persona, sino tenía que ser alguien también eterno. Y por eso Jesucristo, el Hijo de Dios, Él tuvo que descender a este mundo, para que, como dice Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46, que en su cuerpo, durante 3 horas, allá en la cruz del Calvario, Él llevó todo ese castigo eterno que cada uno de los hijos de Dios a lo largo de la historia merecíamos. Él lo tuvo que llevar y lo llevó durante 3 horas. Por eso era necesario que Él fuese completamente hombre, pero también completamente divino. En tercer lugar, también era necesario aquello, mis amados hermanos, para que su obediencia perfecta también pueda ser contado en favor de todos aquellos que creerían en Él a lo largo de la historia. Por la obediencia de uno, dice Romanos capítulo 5, versículo 19. Vamos a verlo mucho más adelante. Muchos serán constituidos justos delante de Dios, a causa de uno, y este es Jesucristo, el Dios hombre. Por su obediencia, muchos de nosotros seríamos constituidos justos delante del Señor. He ahí entonces el mensaje del Evangelio. El Dios eterno vino a este mundo, se encarnó, tomó forma de siervo. ¿Para qué? Para obedecer en favor de nosotros, pero al mismo tiempo para morir en lugar de cada uno de nosotros. Por último, nosotros encontramos una última declaración que está ahí en el versículo 3. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la última frase de esta sección, nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante que cuando uno va a ver un poquito más a profundidad este pasaje, va a encontrar que en el original, esta frase, nuestro Señor Jesucristo, se encuentra a la última parte del versículo 4. O sea, es que se cierra con esta declaración todo esto que se va mencionando acerca del Evangelio. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo básicamente con esta declaración? Nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que Jesucristo es la unión de 2 palabras. Jesús significa Salvador, Cristo significa ungido y Señor significa alguien que gobierna soberanamente este mundo. Pablo termina entonces esta sección declarando de manera breve que el Hijo de Dios es aquel que ha venido a salvar a este mundo, a salvar a su pueblo de sus pecados. Él es el Salvador, mis hermanos, es el Salvador que ha venido a dar su vida y a través de su vida y de su muerte, Él salvaría y redimiría un pueblo para sí mismo. Él es nuestro Cristo, lo cual significa que Él es el ungido por Dios, el elegido por Dios para ser nuestro Rey y nuestro sacerdote, para gobernar e interceder por su pueblo. Y además es nuestro Señor, es decir, nuestro amo, nuestro dueño, el dueño de nuestras vidas. Mis amados hermanos, el Evangelio es tanto una declaración del gobierno perfecto de Jesús, pero al mismo tiempo es un llamado a someternos a este gobierno, reconociendo que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y Él ha llegado a ser nuestro Señor y nuestro Salvador ¿a través de qué? A través de su obra de redención, llevado en su vida, llevado en su muerte y en su resurrección. Y todo esto en favor de cada uno de aquellos que iban a creer en su nombre a lo largo de las Escrituras. ¿Qué es lo que hemos visto en estos 3 versículos? 2 elementos importantes y fundamentales con respecto al Evangelio de Dios. Hermanos, esto que hemos mencionado en esta mañana es lo que Pablo va a desarrollar
durante los 16 capítulos, estas verdades. Y va a ir profundizando detalle tras detalle a lo largo del libro de Romanos. Recuerden, Él ha sido prometido por Dios a través de las Escrituras. Por eso es que en las cartas, y especialmente en Romanos, hay muchas citas del apóstol Pablo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque está mostrando que justamente su mensaje no es nuevo, sino es algo que ya Dios ha dejado por escrito en su palabra. Pero también se nos dijo aquí que su mensaje está centrado en la persona y en la obra de Jesucristo. Es gracias a Él, al final de cuentas, mis amados hermanos, que nosotros tenemos vida eterna. No es por lo que nosotros somos, o no es por lo que nosotros hemos hecho o hacemos el día de hoy. Si bien nosotros somos parte de su pueblo, si bien nosotros podemos decir ahora que somos creyentes, sabes, todo eso es en virtud y gracias solamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He ahí lo que vimos entonces en esta mañana. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas? Hermanos, entendiendo esta maravillosa obra, en primer lugar podemos responder nosotros en gratitud para con Dios. En gratitud para con Dios, al ver que el Evangelio, que es el medio por el cual Dios nos ha salvado, el Evangelio es el medio por el cual Él continúa sosteniendo nuestras vidas. Nosotros hemos visto que no es algo improvisado por Dios. Él ya lo había planificado. Él ya lo había revelado paulatinamente a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Hermanos, al entender que el Evangelio trata acerca del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, quien voluntariamente tomó forma humana y con el único propósito de darte vida, con el único propósito de darnos vida, de salvarnos de nuestros pecados y por pura gracia. Hermanos, lo que debería de salir de nosotros es agradecimiento para con Dios. Lo que Dios ha hecho contigo no es algo simplemente que se lo ha ocurrido de la noche a la mañana. Es algo que Él ya lo ha determinado desde la eternidad. Lo que Él está haciendo contigo, aún el día de hoy, es algo sumamente planificado, perfectamente planificado. Y Dios lo está llevando a cabo. Y si Él ha comenzado algo en ti, tú tenlo por seguro que Él lo va a terminar. Considera lo que Dios ha hecho en Cristo en favor de tu vida. Y eso que pueda llevarnos a cada uno de nosotros a ser agradecidos para con Dios. En segundo lugar, ¿cómo es que nosotros podemos aplicar este pasaje? No solamente siendo agradecidos para con Dios, sino también creciendo en nuestro aprecio por su palabra. Hermanos, crezcamos en nuestro aprecio por su palabra, entendiendo que, una vez más, que su mensaje no solamente se limita a un tiempo en particular, sino que su mensaje ya estaba desde el inicio de las Escrituras. Como bien vimos, este mensaje del Evangelio fue algo que Dios desde el principio ya lo fue revelando. Hermanos, que sea nuestro deseo ir conociendo dichas promesas, ir conociendo dicha revelación de Dios a lo largo de las Escrituras. Que nosotros podamos comprometernos para con el Señor en conocer su voluntad, en conocer su promesa a lo largo de la palabra de Dios. En tercer lugar, respondamos creciendo en nuestra confianza para con el Señor. Recuerda que Él ha resucitado en todo su poder y gloria. Él ahora está sentado a la diestra de Dios. Él ha venido a ser el Señor de nuestras vidas. Él gobierna nuestras vidas. Él ahora está intercediendo por cada uno de nosotros. Él continúa llevando a cabo su obra en favor de tu vida.
¿Y por qué no confiar en Él? ¿Por qué no continuar creciendo en nuestra confianza en Él, entendiendo que Él lo ha dado todo por cada uno de nosotros? Que vayamos haciendo crecer nuestra fe en el Señor, mis amados hermanos, día tras día. Por último, en cuanto a aquella persona que no es creyente, Él no es tu Señor y tu Salvador. Tú debes entender eso si usted no es creyente. Él no es tu Señor y tu Salvador. Si bien Él ha resucitado en poder y gloria, si tú no eres creyente, tú un día vas a darle cuentas a Él. Él ya no va a ser ese cordero que ha venido en humildad, que ha venido en debilidad, sino que Él va a ser ese juez y que te va a juzgar por todo lo que tú estás haciendo en esta vida. Y como juez y como Señor, Él te manda a que tú vengas a Él en arrepentimiento y fe. No trates de luchar, no trates de resistir a este Señor, porque Él, que un día fue el Cordero inocente, ahora es el juez justo, que un día te va a llamar a cuentas. Y que si tú no vienes a Él arrepintiéndote de tus pecados, Él te va a juzgar, no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. Mis amados hermanos, que nosotros podamos crecer en nuestro conocimiento y aprecio por el Evangelio, centrado en la persona y la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a terminar orando. Padre, gracias por tu palabra. Hemos iniciado hace 2 semanas atrás este libro y ya de entrada vemos cuán importante es este mensaje que a lo largo de la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento tú lo has ido revelando a través de promesas. Y que un día, Señor, en la historia de la humanidad, todo esto ha tenido un fiel cumplimiento. Y nosotros tenemos el privilegio de ser parte de este plan eterno tuyo. No lo merecíamos, Señor, y aún no lo merecemos, por las cosas que hacemos en nuestra naturaleza. Sin embargo, Señor, a ti te ha placido darnos de tu salvación. Y para ello, Señor, tú has enviado a tu Hijo Jesucristo, quien se hizo carne y habitó en medio de nosotros, quien vivió una vida perfecta y murió una de las peores muertes, Señor. Todo esto para darnos oportunidad de salvación. Ayúdanos a entender, Señor, esa gran noticia y que podamos ir creciendo en nuestra confianza y en nuestro agradecimiento día tras día para contigo. Que mientras vayamos desarrollando los diferentes versos que tú has dejado, Señor, por escrito en tu palabra, en esta epístola, pues podamos crecer en ese aprecio para con el Hijo de Dios. Oramos así y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.